Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya aquí sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Amén. Amén. Realmente, no sé si cuando leemos así nos hacemos una película, ¿verdad? Todas las cosas que sucedieron, todas las cosas que pasaron. Yo creo que si cuando leemos los evangelios, más allá de fortalecer nuestra fe, realmente es bastante, no sé si decirlo divertido, ¿verdad? Pero no va a ser nunca aburrido, porque suceden cada cosa que aún para la mente humana es tan ilógico, para el razonamiento humano imposible. Por eso es que aquellos que tanto quieren, vamos a decir, negar el poder del evangelio, siempre no, que un libro de historia, que esto, aquello, pero la historia se sigue repitiendo, porque no fue solamente con Jesús. Tantas personas pudieron experimentar. Ahora, Jesús, como muchas veces digo, no es que te va a estar diciendo: bueno, probá y hacer para divertirte, como alguien que quiere hacer un show. No. Siempre que Jesús hizo algo, tenía un propósito. Siempre que Él hizo algo, era con un fin. No solamente para que sus discípulos vean, para que sus discípulos conozcan, para que sus discípulos confíen, sino también ver y manifestar el poder de Dios, que Él realmente era el Hijo de Dios. No como algunos, un profeta, seguramente que alguien más como Moisés. No, Él era el Hijo de Dios, el único. Entonces, aquí después de ver un milagro tan extraordinario que es la alimentación de tantas personas, multiplicando los peces, multiplicando los panes, ¿no es cierto? Un milagro extraordinario. Esa habrá sido un día tan especial. Bueno, para los discípulos creo que ya era casi normal ver todos los días tantas maravillas hechas por Jesús. Y una de ellas es la multiplicación de los peces y de los panes, dando de comer a más de 5,000 personas. O sea que una multitud. Pero tenían un propósito también. Después de eso, dice el verso 22 que comenzamos a leer, Jesús le manda a sus discípulos a entrar a la barca. Le voy a leer nada más en otra versión. Dice: mientras despedía a la multitud, Jesús les pidió a los discípulos que subieran a la barca y se fueran al otro lado del lago. Al quedarse solo, Jesús subió al monte a orar. Realmente en todo este relato que leímos podemos aprender muchísimas cosas, porque creo que cada versículo, cada detalle nos enseña cosas extraordinarias, nos enseña cosas muy poderosas. Termina vamos a decir,
hacer ese milagro de la multiplicación, Jesús le dice a sus discípulos: suban a la barca, váyanse a la otra orilla y espérenme ahí. No tenemos menos el relato de la Biblia, siempre tampoco no es que vamos a agregar versículos y vamos a quitar, ¿no es cierto? Pero yo creo que más de uno habrá pensado que habrá dicho Jesús: ¿y vos cómo te vas a ir? Me imagino, ¿verdad? Porque estaban tan acostumbrados a andar con Jesús que creo que alguien habrá dicho: ¿y Jesús, cómo te va? No sé, le habrá dicho: no se preocupen ustedes, váyanse. Porque Jesús sabía, Jesús conocía que había algo por delante, algo estaba por suceder. Así que suben a la barca y comienzan, dicen, a remar, comienzan a prepararse para ir hacia el otro lado. Y Jesús se queda solo. ¿Y qué hace? Nosotros cuando nos quedamos solos, a veces, ¿qué hacemos? Ya aproveché a dormir bien. No sé a cuántos de ustedes alguna vez se le pasó por la mente: la verdad es que estoy solo, estoy sola, voy a aprovechar. Dijimos una vez, no me respondan, solamente pensemos ahora. Lo primero que pensamos es a relajar, y a revisar bien tranquilo mi Facebook, ¿no? Voy a ver una película, no sé qué habrá pasado otra vez, pero creo que raras veces lo habrá pasado por nuestra mente decir: no hay nadie, voy a aprovechar este silencio, voy a aprovechar que nadie me va a molestar, porque casi siempre tenemos excusa, ¿verdad? Que si no es esto, que si no es aquello, que si no es lo otro, siempre tenemos una excusa de que por esto. La verdad que... Pero Jesús se quedaba solo y aprovechaba bien el tiempo. Se quedó solo, ¿y qué hizo? Subió al monte a orar, se apartó y se fue. Una de las cosas que creo que siempre tenemos que aprender: nosotros después vamos a decir, por supongamos que hagamos un evento, un campamento, un evangelismo, nosotros qué haríamos después de que hayamos visto, participado de la multiplicación de esos panes, de esos peces, multitudes comiendo, sobrando comida? ¿Cómo terminaríamos el día? Más que cansados probablemente. Y lo único que vamos a buscar es: vamos a descansar. ¿No? ¿No piensan así ustedes? Sí, ¿verdad? Si tuviéramos un día de culto, un día de campamento, después lo único que queremos ir a dormir. Pero Jesús realmente nos deja un buen ejemplo. Dice, después de ver todo eso, nosotros a veces ya nos relajamos, y ahí es donde a veces corremos peligro. Porque después que vemos a Dios obrar, después que vemos a Dios manifestarse, después que vemos a Dios hacer cosas a veces extraordinarias, no, es como que nos relajamos y decimos: vamos a irnos por ahí de paseo. Pero ¿qué hizo Jesús? Subió al monte a orar, se apartó. Y dice en esta versión: al quedarse solo, Jesús subió al monte a orar. La noche sorprendió a los discípulos en medio de las aguas agitadas y luchando contra vientos contrarios. Jesús estaba en el monte, Él subió, se puso a orar, agradeciendo probablemente a Dios, sabiendo lo que se venía. No terminó para él no sé si decir todavía el día, no terminó, ya hubo un milagro extraordinario en la multiplicación de los panes y los peces, pero él todavía continuaba. Subió al monte, se quedó solo y se fue a orar. Sus discípulos en la barca, pasando al otro lado. Cuando llegan, dice, a la mitad de la orilla más o menos, no sé, no me acuerdo ahora la dimensión que tendría el mar de Galilea, pero no era tan angosto, era bastante ancho. Y se caracterizaba porque, como era así un lago, más o menos como el lago de Itaipú, pero mucho más grande, los vientos se encontraban y casi siempre había mucho viento. Y al haber mucho viento, no sé si alguna vez ustedes pasaron algún río cuando hay viento, es medio jodido, no es nada fácil. Y peor todavía que acá no solamente era el viento, sino que ya había otras cosas también detrás de eso, que el enemigo quería aprovechar. Así que ellos están pasando. Jesús está orando, yo no sé, vamos a poner nosotros en el lugar de los discípulos. Probablemente iban comentando: ¿viste cómo se multiplicó panes? ¿Cómo habrá hecho? ¿Vos escuchaste qué oración hizo? Y esto, y habrán estado comentando porque
No era algo común que habían visto. Tantos panes multiplicados, tantos peces, tanta gente comiendo, llenándose y sobrando aún. Habrá sido el comentario. Y dice, leo en esta versión, ¿no? Jesús se queda solo, se va al monte, sigue orando. Y dice, la noche sorprendió a los discípulos en medio de las aguas agitadas y luchando contra vientos contrarios. A las 3 de la mañana Jesús se le acercó caminando sobre las aguas turbulentas. Yo creo que más o menos ya tardecita. En otra versión dice cuando comenzó a anochecer Jesús subió al monte. Así que no tenemos idea las horas. ¿Alguna de ustedes remaron? ¿Remaron? ¿Saben? ¿Nunca remaron? Bueno, hay a veces, ¿no? Pero no es fácil. Aun cuando el río está tranquilo, remar no es fácil. Y si te toca tan solamente remar contra la correntada, tenés que no solamente tener habilidad, sino mucha fuerza. La canoa de ellos, el barco de ellos no era pequeño, así que con un viento contrario, estar remando, se habrán turnado, se habrán cambiado, se habrán ayudado, no sé cómo habrán hecho, pero por lo visto ya llevaban horas. ¿Y hasta dónde llegaron? La mitad. Aparte de cansado, aparte probablemente de asustado porque el viento era contrario. Y nadie quiere remar contra la corriente, nadie queremos remar contra el viento. Sabemos, es difícil. Pero así muchas veces probablemente te va a tocar en la vida. Ellos, después de haber participado un día extraordinario, maravilloso, con algo que Jesús hizo, con gozo se habrán ido, con alegría. Y nadie espera subir a la barca y encontrarse con esta circunstancia. Todos queremos victoria hasta el otro día, que dure una semana por lo menos, ¿no es cierto? Pero creo que Jesús tiene la capacidad de enseñarnos y tratar de no perderse una sola oportunidad para que algo podamos aprender. Ya vieron esa maravilla, vieron tantas cosas y no era la primera vez que le pasaba esto. Acordemos que estamos hablando de gente que toda su vida fue pescador, más de una tormenta habrán pasado, pero esta era un poquito diferente. Dice que como a las 3 de la mañana. Vamos a hacer un pequeño paréntesis nomás, ¿no es cierto? No, ¿cómo se puede decir? No es que vamos a ser supersticiosos, pero entendemos, sabemos, y creo que ya más de alguna vez habremos pasado la experiencia, sabemos que el mundo espiritual tiene también, no digo su horario, pero sí tiene ciertas cosas a través del cual ellos se manejan. Y en el mundo espiritual, las 3 de la madrugada es una hora clave. No te digo andar averiguando en internet porque te vas a meter en problemas y dejar nomás así, ¿verdad? Pero cuando uno mira, cuando uno estudia, y aquellos que han estado en esa situación, ellos saben perfectamente que es una hora clave. Las 3 de la madrugada. Yo no sé si alguna vez ya te pasó algo a esa hora. No tan buena, alguna vez es buena, ¿verdad? Porque más de una vez el Señor, no sé si te llamó, te tocó, te despertó, y no es casualidad. Siempre a veces un poquito antes de las 3, a veces las 3, y más de una vez yo me despertaba a las 3:33, y dicen que en el mundo espiritual eso tiene ciertas cosas, pero nosotros estamos con Dios, y somos de Dios y le pertenecemos a Dios, ¿verdad? Así que no estamos mezclando las cosas, no estamos siendo, como decimos, supersticiosos, pero entendemos que por más que el enemigo tenga horario, tenga cosas, tenga forma, tenga manera, vuelvo a decir, como hijo de Dios, no estoy diciendo que si te levantaras a las 3 de la madrugada a orar, realmente esa hora o algo va a pasar. No, pero sí siempre es muy importante el poder orar esa hora. Muchos ataques espirituales fuertes suceden en esa hora. El mundo de las tinieblas, el mundo de la oscuridad, para ellos es una hora clave.
Y creo que, vuelvo así, no te digo ahora andar a averiguar ni mira qué hora, pero ciertas cosas, desde las 9 de la noche, a las 12 de la noche, a las 3 de la madrugada, hasta las 6 de la mañana, hay un mover en el mundo espiritual que es bien, no sé si decirlo, fuerte. El diablo trabaja 24 horas, no estoy diciendo ahora que de noche nomás, pero todos sabemos que la oscuridad es un lugar preferido para ellos, es el horario preferido. ¿Por qué? Porque de día, espero que no tengas miedo de día, ¿verdad? Pero de noche, y cuando no hay luz ya, no sé, más de uno ya tiene lento a veces, ¿verdad? Estás solito en tu casa y se va toda la luz. Silencio. Yo creo que vamos a orar, ¿verdad? Señor, me cubro con tu sangre, manda tus ángeles, y si por ahí sucede algún ruido medio raro afuera, ¿es así o no? La oscuridad produce miedo, produce temor, así como la luz nos da tranquilidad, nos da paz en lo natural y mucho más en lo espiritual. Entonces, dice que ellos estaban pasando en el medio del mar, no era un barco con luces, no, entendemos lo que era en ese tiempo. Ahí eran las 3 de la madrugada y el viento era contrario, no habían avanzado mucho, apenas llegaban a la mitad. Y cuando hay adversidad, cuando hay, vamos a decir, vientos contrarios, naturales y espirituales en nuestra vida, ¿cómo cuesta avanzar, verdad? ¿Nos cansamos? Nos cansamos. Hay que remar, como dice alguien, ¿no? Hay que remar. Y vos remás y no te va a ninguna parte. Pero Jesús está ahí orando. Yo creo que estaba orando por ellos también, Señor, porque él conocía. Porque en otra parte dice que los veía que no podían avanzar. En esta versión dice, la noche sorprendió a los discípulos en medio de las aguas agitadas y luchando contra vientos contrarios. A las 3 de la mañana Jesús se le acercó caminando sobre las aguas turbulentas. Los discípulos al verlo gritaron llenos de espanto. 12 hombres fuertes, pescadores, pero eran las 3 de la madrugada. Ahora póngase usted en el lugar de los discípulos. En el medio de la tormenta, en el medio del mar, a las 3, y yo creo que ellos algo ya sabían. Y vos de repente están en el barco, en el medio del lago, con un viento de aquí para allá, y ves que algo blanco viene hacia vos. ¿Qué van a hacer? Gloria a Dios, aleluya. Cuando estos discípulos, dice, le vieron a Jesús, gritaron. No se pusieron a orar, a reprender, gritaron, porque sabían. No vamos a juzgarle, porque si nosotros estuviéramos, ahí estuviéramos nosotros en ese momento. Ya remaron, cansados, más de uno se habrá quejado, más de uno ya se habrá murmurado, ¿viste? ¿Por qué Jesús nos mandó? ¿Por qué no vino con nosotros? ¿Y dónde estamos? Y acá Él no nos hace caso, no vino con nosotros, y habrá sido un plagueo de los 12 ahí. Y a las 3 de la mañana, a la cuarta vigilia, ven algo blanco que viene hacia el barco. Gritaron, dice, ¿no? ¿Qué gritaron? Gloria a Dios. Los discípulos a verlo gritaron llenos de espanto. ¿Qué dijeron? Le confundieron a Jesús con los discípulos. Ahora, bueno, así, era de noche, estaban en el medio del lago, todo oscuro, ya de por sí cansado y un montón de cosas que estaba pasando. Ven a alguien venir, ¿qué gritan? Un fantasma, o sea, un espíritu, un demonio, no sé, algo gritaron. Pero Jesús inmediatamente les gritó, calma, no tengan miedo, soy yo. Más de uno, qué alivio, ¿no es cierto? Qué alivio, calma, no tengan miedo, soy yo. Habrán tenido una tranquilidad tan grande, pero
Sobre todas las cosas tenemos que entender la experiencia que ellos estaban pasando, que estaban teniendo en ese momento. Vuelvo a decir, no estoy diciendo ahora que a tal hora es más fuerte, que ni tal, a tal momento, pero que la oscuridad trabaja, las tinieblas trabajan, el mundo espiritual trabaja. Y cuando les comparto esto, me acuerdo demasiado bien, en una de las oportunidades cuando me levanté para orar esa hora, y cuando me puse a orar, hacia el costado de casa, todavía hay un terreno baldío, y se siente bien como un pájaro revolotea y grita fuerte y se va. Y bueno, también casi como estos discípulos. Sale con un piní de acá hasta la planta de tus pies. Porque se sintió de qué. Pero ahí también yo dije, gracias a Dios. Entendí que era un espíritu que estaba ahí. No sabemos qué era su intención, no sabemos para qué estaba. Y el Señor permitió, y gracias a Dios que me dio la fuerza, y me pude levantar, me pude poner a orar, porque no sabemos qué estaba preparando el enemigo. Nosotros muchas veces nos levantamos, hacemos cuando ya sucede el ruido, cuando pasa algo, y cuando escuchamos, cuando sentimos. No, yo creo que muchas veces tenemos que ser también sensibles y entender. No me desperté de balde. El enemigo no te va a venir a despertar para ir a orar. No. Si es algo que sentís, es el Espíritu Santo, es el Señor, para que te pongas a orar, para que te pongas a interceder. Porque a lo mejor los otros están durmiendo lo más tranquilo, el enemigo no duerme. Pero por tu oración, por tu clamor, por tu intercesión, muchas otras vidas son guardadas. Pero a veces nos tranquilizamos, a veces el Señor sabe, ya oré antes de acostarme, ya proclamé la sangre de Jesús. Entonces tenemos que entender que así como el enemigo trabaja y así como el enemigo se mueve, también Dios no se duerme. Y aunque ellos estaban ahí en la barca, estaban en dificultad, estaban en adversidad, tenían el viento contrario, era difícil la situación, Jesús viene al encuentro. Ahora, en ese momento ellos no entienden, le ven a Jesús, gritan, es un espíritu, un demonio, es un fantasma. Jesús le dice, tranquilo, soy yo. Y dice, Señor, le respondió Pedro, ¿no? El primero, como siempre, y él le dice, Señor, en esta versión, en el verso 27 le voy a leer, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro dice, Señor, si realmente sos vos, da una orden para que yo me vaya junto a vos. Y dice, yo no voy a dar una orden, el que tiene que decirse caminar sos vos. Entonces Pedro, ¿qué dice? Y él le dijo, ven. Pedro se bajó y comenzó a caminar y andaba sobre las aguas para ir junto a Jesús. Esta historia la conocemos, sabemos, cualquier criatura ya probablemente recuerda, y todos nosotros también recordamos, mayormente cuando voy a escuchar a Pedro, ya relacionamos enseguida con ciertas cosas, a veces aparentemente no muy buenas, ¿verdad? Una de ellas cuando le cortó la oreja a aquel hombre en el huerto. A ver, ¿qué te recuerda Pedro? Otra situación. Cuando le negó a Jesús. ¿Qué más te viene a la mente cuando decís Pedro? Bueno, ese creo que en Chose, ¿no? A ver, ¿otro? Sí, en Hechos los Apóstoles, ¿no? Pero durante el ministerio de Jesús, Pedro le cortó la oreja, le negó a Jesús. Cuando Jesús le tuvo que decir, apártate de mí. ¿Qué otra cosa más? A ver. Jesús le sanó a su suegra. Sí, eso no es docente. No, pero digo un acto que no parece muy bueno en el actuar de Pedro.
¿No se acuerdan más? Tenemos que leer el Evangelio, ¿verdad? Quería que Jesús le lavara los pies. Cuando Jesús le dijo, voy a lavarle los pies, y Pedro le dice, no, Señor, nunca. Y dice, si no te lavo, no vas a participar. Entonces bañame ya completo. Y siempre, ¿verdad? De un extremo a otro. Pero Pedro era así. Y casi siempre pensamos en cosas negativas y pensamos que estaba mal, pero yo creo que era el único realmente que se animaba, el único que realmente atropellaba y no tenía problemas, los demás razonaban, los demás calculaban y nunca pudieron experimentar lo que Pedro experimentó. Y al único que Jesús le dice, a ti te daré las llaves, ¿no es cierto?, para abrir el reino, el evangelio. No es que va a estar en el cielo como lo pintan algunos, que lo va a hacer que abrir y la cierra la puerta, ¿no es cierto? No, sino el que realmente iba a llevar el evangelio, y quien llevó el evangelio a los gentiles, y eso se cumplió cuando se encontró con el centurión en Hechos capítulo 10. Entonces, Pedro era aquel, y una de ellas es esto, que cuando caminó sobre las aguas y se hundió. Pero mayormente no llevamos en cuenta, el único que caminó sobre las aguas aparte de Jesús. Mayormente recordamos, el pobrecito se hundió, miró las tormentas, miró las olas y se hundió. No, él caminó, ninguno de los discípulos caminó. Es cierto, miró las olas, se asustó, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero ¿qué es más vergonzoso? Quedarse en la barca como vamos a poner la palabra cobarde, o por lo menos haber caminado un poco. Por lo menos quedamos en la historia. Yo caminé aunque sea unos cuantos pasos sobre las aguas. Para el otro era fácil quedarse a mirar, a juzgar y a condenar. Pero el único que caminó de verdad fue él. Y gracias a Dios. Pero pasan muchas cosas. Dice entonces Pedro, se bajó, comenzó a caminar, miró el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esto una vez ya compartimos, una simple palabra. A veces hay tiempo para orar, para interceder, para clamar, para llorar, para postrarnos, pero muchas veces no hay tiempo, digo, por el aprieto, por la situación, y probablemente si vos te estás hundiendo, ¿qué es lo único que te queda por hacer? No hay tiempo para ayunar, no hay tiempo para interceder. ¿Qué? Señor, sálvame. Y esa simple palabra, aparentemente, Jesús entendió. Y tal vez muchos también recordamos su reproche que Jesús le dijo. Pedro comenzó a hundirse y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Pero no era una condenación, una acusación. Si tú hubieras tenido un poquito más de fe, hubiera llegado junto a mí. Te faltó un poquito de fe para llegar donde yo estaba. Jesús no le da esa palabra acusándole o condenándole. Cuando nosotros leemos y le dice, hombre de poca fe, si leemos así como está ahí, ¿qué nos hace pensar? Jesús le retó, ¿verdad? Qué bárbaro, no tener luego fe. Hombre de poca fe. Jesús no lo habrá dicho así, con ese tono de voz ni con ese sentido de acusación. Yo creo que la expresión más es, Pedro, te faltó un poquito más de fe y te hubiera llegado donde yo estaba. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y a todos nos pasa así, ¿verdad? Estábamos ahí a punto y por causa de varias cosas que pueden pasar en nuestro entorno, nos terminamos hundiendo. Pero otra vez Jesús está ahí en su misericordia para extender la mano y para volver a sostenernos. Gracias a Dios. O sea que hay milagro tras milagro. En esto vemos, ¿no? No solamente el viento contrario, no solamente vemos las cosas que estaban pasando con ellos. Caminando Jesús sobre las aguas. Una honra tan grande, un privilegio que tal vez nosotros digamos, ¿cómo quisiera ver a Jesús caminar sobre las aguas? Si es necesario, Dios lo va a hacer, pero de acuerdo a las circunstancias. Ellos lo vieron, Jesús llega junto a ellos y después dice, y entonces Pedro grita y dice, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya estabas a punto de lograr, a punto de conseguir, a punto de llegar y la duda te ganó. Si a veces caminar sobre
un lugar donde hay mucha agua o donde la tierra está un poco resbalosa, pues imagínense lo que es decidir a caminar sobre las aguas. Se necesita fe. Pedro tenía mucha fe. Porque ni siquiera hay agua calma. Acuérdense, hay viento contrario, hay tormenta. Y lanzarse del barco requiere fe. Entonces Jesús no le está diciendo que él tenía poca fe, ni condenándole, sino que le dijo, te faltó un poquito, casi llegaste. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, dice el viento se calmó. En el otro evangelio dice Jesús ordenó y se calmó el viento. Yo muchas veces pienso, no sé si parece tan fácil, tan sencillo con Jesús. Él, hay tormenta, él viene caminando, se sube a la barca, no sé si levantó la mano, se ordenó, se gritó, todo se calmó. ¿Cómo da gusto así, no es cierto? Ahora le tenemos al mismo Jesús ahora. No sé si estás caminando sobre las aguas turbulentas. No sé si estás remando contra viento. No sé, o te estás a punto de ahogar. En algún lugar de esto nos estamos encontrando. ¿Verdad? En alguna de estas circunstancias estamos nosotros. En alguno de estos momentos a lo mejor a veces nos vamos a encontrar. Estamos en la barca, estamos remando, a todo pulmón, no nos vamos a ninguna parte. Se viene la noche, vemos fantasmas, vienen opresiones, vienen ataques. Jesús está ahí, decidimos caminar, nos estamos hundiendo. ¿En qué parte estás? ¿En qué? Tal vez como los otros discípulos, simplemente en la barca, mirando lo que pasa. Es lo que la mayoría hace. Aparentemente en la barca es más seguro, es más cómodo. Mejor nos sentamos y miramos. Mira, Pedro casi se hundió. ¡Qué bárbaro! No tuvo fe. Y él ni siquiera para salir de la barca. Él pudo experimentar. Y gracias a Jesús por su paciencia. Porque realmente Dios no tiene paciencia, ¿verdad? Dios no tiene paciencia. Si no, ¿dónde estaríamos? Y cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Como la vez pasada miramos, ¿qué es lo que hace a alguien adorar? Postrarse. Yo sé que a veces nos encontramos, a veces dudamos como ellos. A veces estamos con miedo, a veces estamos con temor, a veces estamos desanimados, a veces pensamos que nos hundimos. Pero qué lindo que cuando llegamos a esa parte donde el Señor está con nosotros, siempre estuvo con nosotros, y ahora en paz tenemos tranquilidad y adoramos, exaltamos y bendecimos. Yo creo que después de cada tormenta, lo único que nos resta que es adorar, engrandecer y decirle gracias, Señor. Estuviste ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son experiencias. Ninguno quiere estar en el medio del lago. Ninguno quisiéramos estar ahí con los vientos contrarios, remando y que nos pasen tantas cosas. Quisiéramos estar acá, en el verso 33. Tranquilo, Jesús con nosotros, todo en calma. Y ahí dice, le adoraron y dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Y vos y yo diríamos, ¿ahora se dan cuenta? Si esa mañana nomás estuvo multiplicando los panes y los peces, casi 20.000 personas comiendo, y ahora ustedes dicen, ahora verdaderamente nos damos cuenta que vos sos hijo de Dios. Bueno, yo creo que nuestro corazón es así. Más de un milagro que Dios ya hizo en nuestra vida, más de uno. Lo sigue haciendo, pero aún así a veces seguimos dudando. Nos sacó de una tormenta y ahora a veces por un pequeño aguacero otra vez nos desesperamos. Gritamos, estamos asustados como estos discípulos. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta realmente confiar? El mismo que suplió, el mismo que proveyó, el mismo que hizo, siempre es. Dios no cambió su poder, Él no menguó, Él no depende del tiempo, Él no depende de la fecha, Él no depende del año, Él es Dios siempre, no cambia. Nosotros somos lo que de acuerdo a las circunstancias a veces. Aquí
ya para todos fue fácil adorarle, porque ya vieron, terminó el viento, terminó la tormenta, Jesús ya está con ellos en la barca, así. Pero a veces en medio de todo eso, yo creo que el Señor quiere enseñarnos. Muchas cosas podemos aprender en esta lección, como les dije. Cuando Jesús se quedó solo, ¿qué hizo? Se fue al monte y se puso a orar. Yo creo que las mayores oraciones que podemos experimentar con Dios es cuando oramos a solas. Como decimos muchas veces, mano a mano con Dios, ¿no? Es lindo tener la oración grupal, es lindo cuando oramos todos juntos, pero si no aprendemos a entender que muchas veces necesitamos, Jesús después de ese día milagroso sube al monte y se pone a orar. Nosotros oramos en medio de la tormenta. Jesús oró ahí cuando estaba caminando sobre las aguas. Oró, bueno, la Biblia no lo menciona, vuelvo a decir, no estoy sacando ni agregando nada. Pero Jesús dijo, Padre, ahora quiero caminar sobre las aguas, así que manda a tus ángeles que me sostengan. Entonces simplemente caminó. Nosotros no, a veces nos cuesta aprender eso. Nosotros oramos de acuerdo al apuro que tengamos. Pero Jesús siempre se adelantaba, siempre se ponía. Él probablemente ya sabía en la situación en la que estaban sus discípulos. Ya subió al monte, había que ir a orar porque va a pasar esto, va a suceder esto. No se puso a pensar, camino, no camino, me voy nadando, ¿cómo voy a hacer? Ya sabía. Nosotros a veces, Señor, perdemos más tiempo orando, intercediendo. ¿Por qué? Porque no nos preparamos. Gracias damos porque Pedro también nos enseñó una gran lección. No es que tuvo poca fe, sino le dijo, un chiquitito más y llegaba. Un poquito más y me alcanzabas. Pero es así. Más de una vez nos vamos a hundir todavía. Pero también siempre acordémonos de pedir socorro. Señor, sálvame. Señor, socórreme. Simplemente esa palabra que muchas veces Dios va a necesitar escuchar. Así que cuando llegan al otro lado, llegan a la otra orilla. Vamos a ver lo que dice en el Evangelio de Juan. Ahí nos da algunos detalles que aquí, muchas veces algunos de ellos, no es que pasamos alto, sino que, como muchas veces decimos, acuérdense que fueron manuscritos después de un tiempo. Juan capítulo 6. Simplemente leer el relato para mirar algunas diferencias. Dice Juan 6, el verso 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum y estaba ya oscuro. Por eso le dije, imagínense, casi a las 3 de la madrugada y estaban en la mitad. Mínimo unas 6 horas remando. Y entrando en una barca iban cruzando a la mar hacia Capernaum, estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, soy yo, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Lo que ellos hicieron en 6 horas, Jesús lo hizo en minutos. Yo creo que podemos aprender, ¿no es cierto? Con nuestro esfuerzo, ¿vamos a llegar a la otra orilla? Sí. ¿El tiempo que nos va a llevar? Ahí es diferente.
Como muchas veces decimos, vamos a invitar a Jesús a estar siempre en nuestra barca. Y no es que nos abandona, pues yo creo que muchas veces Él permite para enseñarnos que nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, todo es tan limitado. Aunque muchas veces nosotros podamos pensar, no, yo puedo, no necesito. Y en este tiempo, como muchas veces alguien dice, la ideología del feminismo, ¿no es cierto? Las mujeres necesitamos de los hombres. Nosotros también tenemos capacidad. Ciertas cosas sí. Pero a veces somos así con Dios, ¿no es cierto? Señor, yo puedo. Se vale tener remar, toda la vida remé, toda la vida pesqué. ¿Cuántas tormentas ya pasé? Pero el Señor quiere enseñarnos. Dice que casi, en la otra versión dice, en el verso 19, alguien tiene llamado para cuando había remado como 25 o 30 estadios, y nos da más o menos en la otra versión la distancia. ¿Cuánto? 5 kilómetros y medio. Bueno, 6. 5, 6. ¿Y cuánto dije? Casi 6. Vamos a ponerle 6 horas. ¿Cuánto remaron? 5 kilómetros y medio. Después de todo eso, Jesús sube. ¿Y qué dice? Llegaron en seguida. Yo creo que muchas veces me Señor, ¿para qué gasté tanta energía? ¿Para qué me desgasté? Me cansé, hice acá, me fui allá, vine otra vez, compré, vendí, hice aquel y no llegamos a ninguna parte. Terminamos cansados. Pero cuando entendemos, cuando vamos aprendiendo, yo creo que en algún momento alguien ahí le hubiera dicho a ellos, miren, no estamos yendo a ninguna parte, los vientos son contrarios, no estamos cansando, no estamos haciendo nada. ¿Por qué no oramos y pedimos que Jesús venga junto a nosotros? Jesús llegó, subió a la barca y enseguida llegaron a donde iban. Nosotros creo que más de una vez tenemos meta, objetivos, tenemos tantas cosas. ¿Cuánto vamos a tardar en llegar? ¿Cuánto va a tardar en cumplirse? Porque a veces no creemos dueños del barco, a veces sabemos remar demasiado, no necesitamos ni siquiera de los otros discípulos, pero Jesús nos enseña una lección muy importante. Apenas 5 kilómetros en tantas horas con Jesús, en un ratito. Ya. ¿No te pasó que a veces ahorraste y después no pudiste comprar nada? Sí, ya. Está bien planificar, no hay ningún problema. Pero parece que cuando juntaste todo, y se quemó la ladera, le pasó esto, aquello. Ojo para ahí, hay que volver a remar, ¿verdad? Y a veces el Señor, de donde menos pensamos, de donde menos creíamos, llegamos. Y qué bueno, ¿no es cierto? Qué satisfacción, qué alegría. Y el Señor es fiel para enseñarnos en cada circunstancia que Él siempre, no solamente va a estar, y si no está, no es porque no está. Si no está con nosotros, ¿qué está haciendo? Orando. ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio de Hebreos, ¿no? ¿Qué dice el libro de Hebreos? Que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros en todo tiempo. Así que, si vos decís Jesús no está conmigo en esta tormenta, pensad, ¿qué está haciendo? Está orando. Amén. Y mientras Él está orando, yo estoy en la tormenta, pero enseguida va a venir. Y cuando Él llega, voy a llegar rápido, va a pasar rápido, va a llegar, va a suceder. Qué fiel es nuestro Dios, ¿no es cierto? Espero que aprendamos nomás la lección. Porque todavía, como hijos de Dios, mientras estamos acá, creo que más de una tormenta nos va a tocar. Y acordémonos cuando dijiste me cansé de remar, ya usé todas mis estrategias, mis recursos, mis capacidades, ya el remo y me voy a poner a orar.
para que el que está intercediendo por mí ahora pueda llegar. Con Él se llega fácil, con Él se llega rápido, porque Él es el dueño de todas las cosas. Amén. Así que quisiera que inclinemos un momento nuestro corazón, nuestra cabeza. Vamos a orar. Como dije, no sé en qué parte de la historia estás. A lo mejor ya llegaste a la otra orilla. A lo mejor estás todo tranquilo. A lo mejor estás remando. El viento es demasiado contrario. O a lo mejor estás caminando sobre las aguas y diciendo gloria a Dios. Por ahí somos en la parte en la que estamos ahogando. En alguna parte de la historia estamos. Pero una cosa es segura, con el Señor vamos a llegar rápido a la otra orilla. Lo que nos costó 6 horas hasta la mitad, en unos minutos llegamos a ver. Qué fiel es nuestro Dios. Padre, te doy gracias en esta noche por poder estar en tu casa. Tú eres el Dios que siempre nos va a enseñar. Cada circunstancia es una lección para nuestras vidas. Muchas veces queremos vivir de milagros pasados. Muchas veces pasamos recordando milagros que han sucedido y te agradecemos y te alabamos porque estamos seguros. Tantos milagros y maravillas ya has hecho con nosotros. Pero cada día es una nueva lección. Cada día, Señor, es un nuevo caminar contigo. Una nueva experiencia para que nuestra fe sea fortalecida. Señor, porque muchas veces somos como estos discípulos en ese momento. Cuando hay viento contrario, confiamos en nuestra capacidad, en nuestra habilidad. Y siempre te decimos gracias por cada cualidad, por cada capacidad, por cada talento, por cada don que nos has dado. Pero muchas veces estamos tan confiados en ello que nos olvidamos de poner nuestra mirada en ti. Señor, tal vez algunos están en esa hora, espiritualmente hablando, en la hora más oscura, donde el enemigo ataca con todo, donde el enemigo se viene con todo. Pero Señor, gracias, porque tú nunca llegas tarde, nunca. Mientras nosotros estamos en la tormenta, tú estás intercediendo por nosotros, para que no nos falte la fe. Señor, mientras tú estabas en el monte orando, ellos estaban allí en medio de la tormenta. Pero yo estoy seguro que tu oración estaba guardando. Porque tal vez si era por el enemigo iba a hacer que la barca se hunda. Pero Dios, gracias. Tú eres el Dios. Eres nuestro sumo sacerdote que intercede en todo tiempo con nosotros. Y que siempre pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en ti. Cuando tú llegas, todo se calma. Y parece tan fácil. Lo que tardamos días, semanas, meses, contigo es rápido. Señor, no sé qué parte estamos en la mar. Tal vez estamos a punto de llegar a la otra orilla. Pero siempre te daremos toda la gloria y toda la honra a ti. Cuando tú llegaste a la otra orilla, tanta gente vino, sanada, fue curada. Y así estamos seguros, Señor, que sucederá también. Muchas veces estamos en medio de esa tormenta, porque el enemigo no quiere que lleguemos a la otra orilla, porque Él sabe que gente va a ser salva, que gente van a ser sana, que gente van a ser liberada, que gente van a ser transformada. Él tratará de que nos quedemos a mitad de camino para que la gente que necesita recibir un milagro no lo reciba. Pero gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel, tú estás con nosotros, nunca nos vas a abandonar. Gracias, Dios mío, por cada lección, por cada experiencia. Y como iglesia, Padre, oramos, llegaremos a la otra orilla. Cuando tú dices, aquí estoy, es rápido.
Y así como cuando tus discípulos llegaron contigo a la orilla, la gente se enteró, la gente escuchó. Ellos no supieron de la tormenta. Ellos no supieron de todo el tiempo de cansancio de estar remando. Ellos no supieron de lo que Pedro estuvo a punto de ahogarse. Ellos no supieron todo lo que sucedió esa noche en medio de la mar. Pero cuando tú llegaste con la barca a la orilla, ellos vinieron y recibieron su milagro. Señor, mucha gente no se va a enterar del proceso. Mucha gente no se va a enterar de todo lo que sucedió esa noche en medio de la mar. Pero recibirán bendición. Alcanzará milagro. Recibirá. Serán parte, Señor, de lo que tú vas a hacer. Pero aquellos que hemos estado en esa barca, aquellos que hemos estado esa noche, aquellos que muchas veces hemos remado y nos hemos cansado. Pero Señor, gracias por tu fidelidad. Porque estamos seguros, hay gente que está esperando que la barca llegue a la orilla para que reciban su sanidad, su libertad, su liberación, su salvación. Señor, la noche pasa, las tormentas pasan y mucha gente ve simplemente cuando hay paz, ven la bendición, ven la victoria, y muchos de ellos no se enterarán nunca de todo lo que sucedió la noche anterior. Pero te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, porque tú nos comprendes, porque tú eres el que nos sostiene. Y Señor, las experiencias que pasamos contigo, muchos ni siquiera lo van a ver, ni se van a enterar, pero no importa, Señor, el que hace la obra, el que manifiesta su poder, eres tú. Y es hermoso, Señor. Gracias por cada experiencia vivida. Gracias, Señor, por cada circunstancia. Porque en el momento muchas veces nos asustamos, tenemos miedo, nos desanimamos y como los discípulos gritamos. Pero estamos seguros, llegaremos a otra orilla. Porque mucha gente está esperando para recibir su milagro. Gracias te doy, Señor, en esta noche. Ayúdanos a ser fieles, constantes, confiando en que tú eres aquel que, aunque aparentemente no estás con nosotros en la barca, estás allí orando, intercediendo, clamando para que nuestra fe no decaiga, para que nuestra fe, Señor, se mantenga firme. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Aleluya. Gracias, Señor.